Bueno, y Russo dice, no, cada provincia tiene que hacer lo que tiene que hacer, un poco en la descentralización general. Y Nicolás Creple dice, no, si esto no le entramos de a todos, es muy difícil que sea efectivo. Está Tomás Orduna, médico infectólogo, tropicalista, buen dato para este tema, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital de Infecciosa Muñiz y docente universitario. Tomás, un gusto saludarte. Pablo Caruso, toda la banda de Que Vuelvan las Ideas con Gaby Radiche, con Luis Pajinger y Néstor Restivo. ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, un saludo, Pablo, Luis, Néstor, y a la audiencia. Y no escuché bien tu presentación sobre el tema porque el retorno era bajo, pero acá estamos. Pero ahora nos escuchás mejor. No, ahora te escucho mejor. Decíamos, contrapunto entre la provincia de Buenos Aires y Nación respecto de las políticas de prevención del dengue. Pensando en lo que ocurrió el año pasado, Nicolás Kreplak dice, ya hay que ponerse a hacer algo porque la situación va a ser brava este año, y le contestan desde Nación, no, cada provincia tiene que hacerse cargo de su asunto. Primero preguntarte cómo estás viendo la escena general, después si querés vamos a las políticas públicas, Tomás. La esfera general con respecto a dengue. Sí, por supuesto, sí. No, si querés hablar de cómo está el dólar, dale tranquilo. Bueno, no, digo esto, no, porque hay tantas cosas. Me imagino. No, digo que con respecto a dengue, ninguno tenemos la bola de cristal para saber qué ocurre en la próxima temporada. Sí, buen punto. Y de hecho, si uno mira desde el año 97-98, verano 97-98, en que tenemos por primera vez registro de casos en provincia de Salta, de ahí en adelante, hasta el año 2009 no tuvimos una epidemia importante, que fue la del 2009 con 30.000 casos, y teníamos 4.000, 3.000, 2.000 casos. Después siguieron varios interepidémicos, le llamamos, hasta el 2016, segunda epidemia, más casos. Tercera 2020, se achicó a 4 años, pero en el medio hubo años de 4.000, 3.000. Ya la del 20 se achicó a la del 23, 3 años, y hay continuidad de 2 años epidémicos, 23, 24. Por lo tanto, primero, no tengo la bola de cristal, pero si yo miro en retrospectivamente, vemos cómo se van achicando esos periodos con pocos casos y tenemos 2 años continuos. Si miramos la experiencia de Brasil, que tiene muchísima más experiencia histórica por cantidad de años y que este año está completando arriba de 10 millones de casos, y donde también les pasó que año a año, como a buena parte de la América Latina, le fueron creciendo los casos, yo puedo presuponer, si tengo que hacer una apuesta, pongámoslo en términos lúdicos, sí, aunque no es buena época para hablar de ludopatía. Buen punto también. Digo, probablemente, si tengo que elegir entre si va a haber muchos casos o pocos, tendría que pensar, no solo por pensar, sino porque eso me obliga a prepararme. No, claro, ese es el punto, que acá es, claro, la decisión es entre hacer o no hacer determinado tipo de política. Hay que hacer siempre, eso es, Pablo, hay que hacer siempre. El primer hacer siempre, ahora en esta época, que digamos es fin de invierno, principio de primavera, darle con todo a la descacharrización global, con todo lo que eso trae. Es decir, yo tengo que evitar que haya criaderos de mosquitos Aedes aegypti a lo largo y ancho de las 19 provincias donde hubo casos. Y desde ahora. Ya. Esto se hace ahora, que es cuando yo descacharro, antes de que después llegue la temperatura y las lluvias adecuadas para la reproducción, que generalmente, por ejemplo, acá en el AMBA se da para fines de noviembre, ¿sí? Pero sí, en el norte antes. Y de hecho, ya sabemos todos que hay una continuidad este año también en el invierno con casos que son muy pocos, puntuales, en goteo en la provincia, por ejemplo, de Formosa. Quiere decir que aquello que teníamos hasta antes del 23 para atrás, que en el invierno cesaba por completo 100% la transmisión, no se verificó el año pasado y este año tampoco se estaría verificando. ¿Qué tal, Tomás? Luis Pablo te saluda. Hola. Quiero preguntarte el descacharreo nos involucra a todos nosotros en nuestras casas. Arranca con nosotros, claro, pero tenemos que estar siempre con la guía, Pablo. Bueno, pero ¿qué pasa con los municipios, las ciudades? Porque en mi casa yo cumplo, vacío todos los cacharros que pueda haber llenos de agua y demás, le aviso al vecino, hacemos alguna movida en la cuadra
para que eso se lleve adelante. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este caso, o un municipio en la provincia, y que en general no hizo el año pasado? Hay dos cosas. Primero, alentarte a vos y a mí a que lo hagamos. O sea, que tiene que haber una comunicación muy poderosa por todos los medios de comunicación, que tiene que ser gráfica, que tiene que ser radial, televisiva. Nos tienen que machacar la cabeza, porque lo habitual es que tendemos a bajar los brazos. Y entonces ni nos acordamos ahora con frío, hoy 8 grados, ¿qué me voy a acordar que hay dengue en marzo que había para hacer dulce? Entonces tenemos que recibir comunicación adecuada cada uno. ¿Por qué? Porque de la puerta de mi casa para adentro el Estado no entra. Entonces hay un lugar que es de mi responsabilidad, y después está la responsabilidad de cada Estado, que es el espacio público. Pero con respecto a vos y a mí, es alentarnos permanentemente a que lo hagamos, ponernos en conciencia de que eso es necesario, y que cuando yo retiro todos esos cacharros del techo, del patio, del jardín, etcétera, etcétera, estoy beneficiando a mi persona y grupo familiar, y estoy beneficiando a toda la gente de la manzana. Claro, no, ahora, pero además tiene que ser hecho por todos. Yo te sumaba lo del municipio de la ciudad, porque todos tenemos cerca algún baldío, algún terreno donde eso es parte del municipio. Eso no lo haces ni vos ni yo, eso lo hace el Estado. ¿Pero se hace? Bueno, ahí después vienen los puntos suspensivos. Si empezamos a buscar lugares donde hay neumáticos acumulados en la ciudad, que es el mejor criadero, los vamos a encontrar, hay que erradicarlos. Si buscamos autos abandonados, semirrotos o rotos, donde puede entrar agua, donde puede entrar a desovar mosquito, eso lo tenemos. O sea, hay un trabajo parcial. Y esto se ve en Cava, se ve en el Gran Buenos Aires, seguro en el Gran Córdoba y Córdoba, o en Tucumán. Sí, hay un tema. Nosotros creo que, si bien yo a veces tiendo a decir que la guerra contra el mosquito Aedes aegypti está bastante perdido, por lo menos por ahora nos vienen ganeando por goleada, pero por otro lado por ahí no hicimos todo el esfuerzo necesario hasta donde da el esfuerzo de control de criaderos. Doctor, Gabriela Radiche lo saluda, ¿cómo le va? Hola Gabriela, ¿cómo le va? Bien, quería preguntar respecto de la vacuna, porque bueno, sí, es un tema, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién accede? Y a propósito de ese tema, ¿qué pasa con las personas que ya tuvieron dengue y qué pasa con las que por ahí tuvieron y no se enteraron que pasaron la enfermedad? ¿Cómo es el tema de la vacuna? ¿Están obligados a dársela? ¿Sería bueno que se la den? La vacuna es para quien tuvo y no tuvo. Así que en principio los ponemos a todos en igualdad de condiciones de alguna manera, porque sabemos que el dengue grave se da en segundas infecciones, pero prácticamente en igual porcentaje se puede dar en infecciones primarias. Por lo tanto, si yo puedo evitar un dengue primario o secundario, mejor evitarlo. Y donde la vacuna tiene realmente un impacto potencialmente muy positivo es en evitar cuadros graves y hospitalizaciones, que está en torno del 90% de los vacunados hayan tenido o no hayan tenido dengue previamente. El tema es que hoy por hoy es una vacuna que va a costar mucho ver y ponernos de acuerdo en qué grupo poblacional se utiliza, pero supongamos que se hace y se utiliza en todas las provincias que hoy realmente tienen. Cada provincia está de alguna manera decidiendo sus propias directrices para la utilización, porque por empezar, cuando una provincia la compra, define dónde la va a utilizar. Por ahí lo que nos está faltando, y creo que hay algo de esta sensación que si hubiera hasta este momento no llegó, pero a lo mejor llega ahora, una reunión del COFESA, que es el Consejo Federal Sanitario, donde se reúnen todos los ministros, y sale un acuerdo programático donde, por ejemplo, lo de CONAIM se utilice con respecto a la vacuna, que son las recomendaciones de la Comisión Nacional. En principio va a ser de 15 a 19 años, ¿sí? En todos los lugares donde haya habido, y ahí está el lugar, que haya habido que muchos casos una vez, muchos casos 2 veces, incidencia acumulada. Tenemos que ver cuáles son los parámetros que van a costar definir, y cuestan siempre, en cuáles serían las ciudades o localidades para vacunar. Lo concreto es que esto Nación lo está, aparentemente, es lo que está claro de acuerdo al programa entregado por el doctor Russo y sus colaboradores, para ir en provincias del no AINEA. Te
pasa con el centro, porque el centro por ahí, por cantidad de casos por 100.000 habitantes, puede haber tenido menor número en determinado momento, pero por número absoluto, por cantidad de población, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, tenemos lo mismo que le pasa una sola provincia acá abajo a 4 provincias del norte. Entonces, todo esto hay que evaluarlo. Yo creo que hay que hacerlo con las mejores herramientas y conocimientos actuales, que no van a ser seguramente que no puedan cambiar en determinado momento porque la experiencia lo muestre, pero hay que empezar y hay que unir esfuerzos y ver cómo hacemos, porque si solo hago no AINEA, la sensación de Santiago del Estero para el sur y para oeste y este va a ser que quién nos va a proteger en la región centro. Hay que empezar también en estas regiones. Yo creo que no alcanza solo con no AINEA. Y no hay comunicación, ¿no, Tomás? No hay comunicación oficial, digo, esto que estamos diciendo ahora acá de empezar a batallar. Difusión, a eso me refiero. No, difusión diría. Me parece que, bueno, esta de alguna manera discusión que hay entre provincia y nación hoy, y saliendo a responder ahora el ministro de Nación con lo que es el plan, está dando difusión a algo que en teoría en mayo fue, digamos, resuelto desde el nivel de nación. Yo creo que está lo que cada uno tenemos que hacer y me parece que acá tenemos que poner muchos puentes para achicar cualquier cuestión donde la política meta la pata. Y tenemos que ir realmente a trabajar mancomunadamente porque esto nos afecta a todos en 19 provincias. Tomás, la última, sabemos que estás con agenda ocupada. Veo 3 problemas. El primer problema que observo es la motosierra, ¿no? Es decir, bueno, claro, un recorte de inversión a como dé lugar y no importa lo que pase. El segundo elemento es el mensaje del gobierno: cada provincia tiene que hacerse cargo de lo suyo. El tercer elemento es una idea que permea, que es que el Estado no tiene nada que hacer involucrándose en determinado tipo de situaciones. Eso lo digo porque en una comunidad, si el Estado pierde voz de autoridad, pues entonces la comunidad pierde también alguna suerte de criterio o de confianza, o eventualmente pérdida de confianza y de credibilidad en lo colectivo. ¿Cuánto de todo esto es una exageración? ¿Cuánto de todo esto estás observando en concreto que puede impactar para peor en una campaña a la altura de la necesidad que nos planteás? Cortita entonces. La primera es que el Estado Nacional, en este caso el Ministerio de Salud en políticas sanitarias, tiene que ser la cabeza, digamos, el líder, después de haber consensuado, por supuesto, en el COFESA lo que hay que hacer con cada situación de salud, tiene que ser el que guía. Segundo, el Estado Nacional ha tenido históricamente una responsabilidad de compra ¿de qué cosa? De miles de cosas que después se reparten de acuerdo a la población y a las necesidades, a las provincias, que no debe estar, digamos, metida la política para que yo le dé más a uno que a otro, o sea, porque el Estado Nacional siempre se involucró en la compra de insumos para todo lo que tiene que ver con salud. Yo creo que eso hay que mantenerlo, porque por último, como estamos haciendo uso y quizá en algún momento abuso de lo que es un Estado federal, donde cada provincia puede hacer lo suyo, pero para que yo haga lo mío como provincia en un país federal, porque la nación me dice, hacete cargo, bueno, entonces necesito que la coparticipación federal llegue en tiempo y forma, porque de lo contrario los recursos ¿de dónde salen? Claro. Tomás, un abrazo grande, gracias. Que estén muy bien, buena tarde. Gracias. Tomás Orduna, a ver, las recomendaciones y los riesgos de un Estado que se corre me parece que están claras en la última parte. En el primer momento de la charla, Tomás Orduna dice algo que nosotros lo recordábamos medio de memoria. Lo decíamos, el año pasado recordábamos haber conversado con alguna autoridad sanitaria del norte de nuestro país que nos había dicho, por primera vez en el 2023 hubo contagios todo el año en el norte de nuestro país. No solo en el verano, digamos, ¿no? Sí, todo el año, claro. Lo que parten de una temperatura promedio relativamente alta, por eso... Sí, está bien, pero que no había ocurrido, que era una novedad. Después nos dijo que las epidemias o que la importante cantidad de contagios se daban primero cada 4 años, después fue cada 3, ahora se dio en 2 años consecutivos, 22, 23. Y lo que nos dice ahora Tomás Orduna es que, que ya hay, que el 2024 también parece ser un año en que hay contagios durante todo el año.
y sobre todo te preparás para lo peor. Después ojalá que eso no pase, pero prevenís para lo peor. Sí, él no da por hecho que vaya a ser el mismo escenario que el año pasado, aunque bueno, se repiten varias cosas. Y bueno, claro. Y ves además ves cómo viene tomando carrera el asunto. Pero señala claramente que para que no sea igual o peor que lo que fue al comienzo del año, hay que tomar una decisión en puertas para adentro. Sí. O sea, hay que descacharrar ahora, porque si no vamos a estar en la misma circunstancia. Tenés que tener una política pública clara. Bueno, pero ponele que no hay. Digo, es el momento en que tenemos que empezar a replicar por todos lados que hay que descacharrar. Claro, pero sin política pública que genere conciencia, ¿cómo haces para que va a ser difícil, no sea solamente la persona consciente? No, claro. Porque no sirve que lo hagas vos o que lo haga yo si mis vecinos de los dos costados no lo hacen, ¿no? Claro. Para que sea efectivo. Para que sea efectivo. Como la vacunación, digamos. Lógico, ¿no? Claro. Sí, sobre todo si no lo hace la ciudad, la provincia, el gobierno, en la plaza que tenés enfrente, en el baldío que está. O sea, hay cosas que si no se hace como en la plaza pública, no de la policía, donde están todos los autos que fueron descartando del mundo. Le pone Tomás Orduna una ficha muy importante al COFESA. Sí. Es decir, donde se reúnen todos los ministros y ministras de salud del país para tomar decisiones, o más bien diría yo, para imponerle a un ministro nacional: mire, amigo, es por acá hay consenso en cada provincia. Eventualmente, digo por la discusión de hoy, que es la discusión entre la provincia y nación, respecto de si es un asunto de las provincias. La provincia puede decir, bueno, es un asunto de cada municipio, yo qué sé, ¿no? Trasladando eso. La provincia puede decir, y no sé, cada municipio que se arregle con lo que tiene, y si el mosquito cruza la avenida que divide un municipio y otro dentro de una misma provincia, problema del bueno, otro. Vemos, qué sé yo, Claro. lo soplamos para allá. Bueno, que cada vecino se haga. Exactamente. Que en el fondo es la ideología de este gobierno. Claro. Recordemos muchas frases de Diana Mondino y de Milei diciendo, bueno, si se mueren de hambre, la gente, dijo Milei, ¿no? Sí. La gente sabrá cómo algo van a hacer. reaccionar. Algo va a hacer la gente. Mondino, antes de ser funcionaria, cuando ya habían ganado, era un gobierno electo, decía, bueno, si no va a haber plata, que se compre la gente los electros. Los generadores eléctricos. Es que incluso dentro de la ideología del gobierno, pensándolo en términos, si querés, en los términos de ellos, meramente económicos, hay un cálculo que es erróneo, porque desde ya te sale mucho más caro en términos de salud pública atender a miles de personas contagiadas de dengue que hacer una campaña de prevención. Si vos prevenís, no solo con el dengue, está explicado en todos los temas vinculados a la salud. Si vos haces prevención como corresponde, después ahorrás un montón de recursos en internación, en remedios, en un montón de insumos que son necesarios para atender a las personas que se van enfermando, ¿no? Así que incluso diría, en los términos del gobierno, hacer una buena campaña pública, que en todo caso a Nación lo que se le pide es eso, que haga una campaña a nivel nacional, porque después es cierto, son los municipios y las provincias los que tienen que llevar adelante un montón de cuestiones en el día a día, pero lo que sí puede hacer la Nación es campañas, por lo menos campañas. Yo escuchaba a Martín Cohen en una entrevista en otra radio, interesante. Él decía, este gobierno no viene por una batalla cultural, le queda chica la palabra batalla cultural, es un tema meramente ideológico, decía. Interesante, se apoyan en Gramsci, pero en realidad no es batalla cultural. Y yo escuchando, muy interesado en la charla, y acá es donde pienso que, bueno, hay que ver cómo se define, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que sí, en estos casos, por eso yo le agregaba un tercer elemento a Tomás Orduna, que es, si vos militás con fuerza la idea de que el Estado no se tiene que meter en ningún lugar, debilitás la noción de lo colectivo. Y ahí hay una batalla cultural muy fuerte, por eso te atraviesa todo. Me da esa sensación. A mí me preocupa mucho eso, digamos, ¿no? Que se pierda el reflejo de demandar una política nacional en distintos órdenes, una política alimentaria, una política educativa, una política de salud. Ahí es donde me parece que puede haber un deterioro que implique mucho más que un gobierno para ser resuelta. Ustedes se acuerdan, ¿no? No hace tanto tiempo atrás, y todavía hay resabios de eso, pero en algo se empezó a cambiar en los últimos tiempos. Cuando en los barrios el Estado tocaba la puerta, era la cana para allanar, o para cagarte a palo, para sacarte o para buscarte. Y eso empezó a cambiar de alguna manera. ¿Se acuerdan ustedes los camiones sanitarios que daban vuelta, los camiones de tratamiento odontológico que partían para distintos lugares? Y había una presencia del Estado oftalmológico también, recuerdo. El tren blanco ese que iba a atender, sí, claro. Que transmitía otra cosa. Bueno, el deterioro de todo eso puede generar impactos muy negativos en el momento, en la coyuntura, en la ausencia concreta del Estado, pero si se pierde la noción de lo colectivo, que
el gobierno lo tiene entre ceja y ceja, ¿no? El gobierno dice, ustedes son todos colectivistas, zurdos, comunistas, etcétera, etcétera, y a todo lo pone del lado de lo malo, a todo lo pone del lado de lo estigmatizante, etcétera, etcétera. Ahí hay una preocupación que se juega en este caso, me parece interesante verla en el tema dengue. Bueno, 4:35 p.m. Que vuelvan las ideas. Deja tu mensaje en nuestra línea de